quiero contarle que yo no entendía por qué en el comienzo de mi ministerio el Señor me decía, solo háblale. Y yo estaba aprendiendo como todos nosotros, que en cualquier ámbito había que gritarle a los demonios. Y el Señor me decía, solo háblale. Y bueno, tengo que confesar que en un aprendizaje lento me demoré un poquito para entenderlo. Pero entonces ahora nos damos cuenta que cuando tenemos el poder, no tenemos necesidad ni de levantar la voz, ni de repetir mucho las cosas, no. Cuando usted tiene autoridad y sus hijos la conocen, usted le manda a ese hijo y su hijo dice, sí, Señor. Así son los demonios, cuando ellos saben, entienden y comprenden que usted conoce la verdad. Cuando los demonios saben que usted conoce la verdad, entonces te obedecen, sin necesidad de que hables mucho. Vamos entonces a hablar de la primera arma en la guerra espiritual. La primera arma. Podemos hablar de muchas cosas, pero esta es la primera. El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la primera arma que usted debe de usar y la más poderosa de todas en la guerra espiritual. Marcos 16, 17. Marcos dice, bueno, desde el 14 vamos a leer un poquito, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, nunca se le olvide esto, en mi nombre echarán fuera demonios. Dejémoslo ahí. Algunas recomendaciones sobre usar el nombre del Señor Jesús en la guerra espiritual. La primera y gran recomendación es nunca dude del poder que tiene el nombre de mi Señor Jesucristo frente a todo y a todos. Otra vez, nunca dude del poder que tiene nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, frente a cualquier cosa material, física o espiritual. No lo dude, porque en la duda hay un problema. En la duda los demonios se enseñorean. Los demonios saben cuando nosotros estamos dudando de lo que estamos diciendo. Los demonios saben cuando nosotros empezamos a dudar y nos ponemos nerviosos. Mire, yo estoy seguro que si a nosotros nos hubieran dicho que jamás el nombre del Señor Jesús va a perder poder y autoridad, nosotros en esas liberaciones personales no nos hubiéramos pasado tanto tiempo, hermano, diciéndole al mismo demonio que se vaya y que se vaya y que se vaya, y que en el nombre de Jesús que te vas, y él y fuera. Lo principal, lo primordial, lo más importante es que no nos dijeron nunca el nombre del Señor Jesucristo podrá perder autoridad frente a los demonios. El problema es que si el demonio advierte duda en nuestra vida, no va a hacer caso, ni siquiera a ese nombre tan glorioso, porque el mismo Dios lo determina así. Escúcheme esto, póngale cuidado a esto. Los demonios, en su gran mayoría, están en una persona porque tienen derecho de parte del Señor Jesús a estar en esa vida. Por favor, no se pierda esto. Los demonios están en las vidas porque el Señor Jesucristo se los permite. Es más, a alguno de ellos
a algunos de esos demonios, el Señor mismo le ha dado la orden de estar sobre la vida de esa persona. Entonces piense en esto. Medite las veces que nosotros nos fuimos sin averiguar por qué ese demonio estaba viviendo en la vida de esa persona, por qué ese demonio estaba oprimiendo, porque muchas veces, escuche, le voy a adelantar esto, la presencia demoníaca puede estar por influencia, por opresión o por posesión en la vida de un ser humano. Por influencia, por opresión o por posesión. No todos los inconversos tienen posesión de demonios, no todos. Yo le digo esto ahora y le voy a ir desarrollando el estudio. No todos los inconversos tienen posesión de demonios, pero sí todos teníamos influencias y opresiones demoníacas. Un demonio tiene que trabajar muy arduamente en la línea familiar de una persona, hasta que por fin haya autoridad, derecho legal de poseer una de esas personas de esa línea familiar. Escúchelo. Pero entonces nosotros tenemos que entender que no está bien lo que nosotros hacíamos de, sin preguntarle al Señor si le podíamos echar fuera ese demonio a esa persona. No estaba bien lo que hacíamos, fuera, fuera, fuera y fuera. Muchos de esos demonios no salían por algunas razones. La primera, porque el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo, le había dicho: hágame el favor y vaya y aflija a esa persona hasta que se arrepienta. Se lo voy a demostrar, no se preocupe. Otro motivo por el cual los demonios no salían, por más que se le decía: en el nombre de Jesús, fuera, fuera. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y muchos de nosotros íbamos a esos momentos de liberación más asustados que confiados. Y sin conocer a Cristo, como los 7 hijos de un tal Esceva, que se fueron a reprender un demonio sin conocer a Cristo, sin saber quién es Cristo, sin tener una relación de comunión, de cercanía con Dios, con el Señor Jesús, y no salen. Entonces, antes de desarrollar el poder que tiene el Señor Jesús, yo le quiero mostrar algunas cositas. Mateo capítulo número 18, versículo número 23. Mateo 18, 23. Dice la palabra: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Mi Señor Jesucristo está comparando el reino de los cielos. ¿Cuántos estamos en el reino de los cielos? Sí, Señor. No es cuando nos muramos y nos vayamos, no, ya estamos en el reino de los cielos. Así que debemos aprender su cultura con todo lo que esto implica, su justicia, su forma de vida. Entonces, el Señor Jesucristo va a comparar el reino de los cielos con un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. No está de por demás decirle que el rey representa al Señor Jesucristo, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Está bien? Bueno, dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Es algo, una cifra estrambótica, pero estrambótica, son billones de pesos. 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. ¿Sabe cuál es la tipología de vender? Escúcheme, póngale atención. Una persona, cuando peca mucho y sus generaciones pecan mucho, la generación de esa generación, sus hijos, entonces caen en una esclavitud tan terrible que a veces ni para comer
Entienda eso. Cuando usted conozca líneas de familia que viven en la miseria, en la ruina, en la pobreza, acérquese y pregúnteles. Si logra que le respondan, pregúntele quién fue su papá y su mamá, pregúntele quién fue sus abuelos, personas que practicaron el ocultismo de una forma directa. Mire, uno de los mayores motivos de ruina es la práctica del ocultismo. Otro de los mayores motivos de ruina es el pecado financiero. Nuestros abuelos que se convirtieron en terratenientes y todo el que era débil lo sacaban del paso y se apoderaban de más tierra. Si lo tenían que mandar a matar en la noche no había problema, escúcheme. Y los hijos de esas personas son los que hoy en día están más arruinados. Entonces, vender a ese hombre y a sus hijos es entregarlo a la desgracia, a la ruina, a la enfermedad, a una calidad de vida muy deplorable. Eso es. Entonces dice el 26. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Dos cosas hizo este rey, las mismas dos cosas que hizo con nosotros. Nos perdonó los pecados, la deuda, y nos dejó ir libres. ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos están perdonados? Dele la gloria a Dios. Póngale cuidado. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, algo así como un poco más de 2 millones de pesos. 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso. Le acaban de perdonar una billonada y él sencillamente no quiere perdonar un poquitico de dinero que no se comparaba con nada. Oiga, no quiso. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú? Y esta pregunta el Señor se la hace a muchos cristianos. Cerciorémonos que a usted y a mí no. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? No has perdonado a tu hermano, no has perdonado a tu hermana. Andas con resentimientos por el mundo. Disfrutaste de mi perdón, pero ahora no quieres perdonar a esa persona que tú dices que te ofendió, que habló mal de ti, que te quedó debiendo dinero, qué sé yo. 34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos. Aquel que representa a Cristo, el Rey, tomó ese hombre que no quiso perdonar y le dijo a los verdugos, averigüe qué son verdugos, espíritus atormentadores, que en la medida que el hombre no perdona, en la medida en que la mujer no perdona, y sobre todo si es hijo o hija de Dios, va entrando, hermano, en un nivel de vida tan terrible, donde empieza a dolerle todas las cosas, donde empieza a hacerle daño toda la comida, donde se le suben todos los niveles. ¿Sabe de dónde viene la fibromialgia? ¿Sabe de dónde viene la fibromialgia? De una cosa que se llama la amargura. La amargura es una venganza que no se ha llevado a cabo. La amargura es un sentimiento total de enojo contra todo mundo. Es un reclamo contra Dios y contra los hombres. La amargura es una falta de perdón.
que el ser humano determina. ¿Y sabe qué dice el Señor? Que Él le entrega unos demonios a esa persona que aún conociendo el Evangelio no ha querido perdonar. Entonces se lo entrega a unos demonios para que atormenten a esa persona hasta que decida perdonar. Lea lo que dice la palabra. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros. No nos equivoquemos. Si la Biblia no fuera tan clara, de pronto usted podría decir, no está hablando de nosotros. No, para nada. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mire, escuche esto. Por eso es que no deberíamos atrevernos a ministrar a una persona en liberación si primero no estamos seguros de que no tiene reclamos contra nadie, odios contra nadie, no está reteniendo el perdón a nadie. Escuche, no está herido su corazón, porque en un bajo porcentaje, escúcheme, en un bajo porcentaje, las liberaciones que se hacen así con el tipo llegando a la congregación dieron resultados, sí, pero en un bajo porcentaje. En un alto porcentaje lo que nosotros vimos es que había que repetirle la liberación y otra vez la liberación y otra, porque no nos dábamos cuenta que la Biblia dice en un orden divino, Lucas capítulo número 4, versículo número 18, para que veamos que esto no es invento de nadie, es algo bíblico. Es la presentación del ministerio del Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo entienden? El Señor se para por primera vez en una sinagoga y se presenta su ministerio. Vamos a leer desde el versículo 16 para que usted entienda lo que está pasando. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Póngale cuidado, la presentación y las tres cosas principales que vino el Señor Jesús a hacer aquí. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Sabe cuáles son esas buenas nuevas? Salvación gratuita, perdón de pecados gratuito. ¿Quién dice amén a eso? Claro, es que antes había que ofrecer un cordero para poder ser limpio de los pecados por un año. No, ahora el Señor dice, he venido a dar buenas nuevas a los pobres. Ya no tienen que gastar en corderitos. Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice el Señor. Eso lo entiende. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. 2, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Al cristiano, cuando llega, hay que sanar, llevarlo a la presencia del Señor, guiarlo a la presencia del Señor para que sane su alma. La palabra corazón es pensamientos, voluntad, sentimientos, para que el Señor sane las heridas del pasado, el reclamo, el odio, el resentimiento, la amargura. Porque en la medida que a una persona que no se le trata, la amargura, el odio, el resentimiento, se le echa fuera a los demonios. Escúcheme esto. Yo le recomiendo un buen proceso de sanidad interior antes de echarle fuera a los demonios. ¿Sabe por qué? Porque a mí no me gusta hablar mucho con los demonios, ni preguntarle cosas. No me gusta. Hay personas que hacen de hablar con los demonios una práctica continua. No está bien. Pero hay momentos, hermano, hay momentos en que el demonio quiere hablar y usted necesita dejarlo hablar. Porque cuando usted no conoce todas las cosas de esa persona, cuando usted no está seguro que la persona está siendo sincera, entonces podría ser que el demonio te pueda dar una buena información de esa persona para beneficio de ella misma. Mire, me ha pasado en muchos lugares que me invitan y estoy orando y en la oración se manifiesta un demonio en una persona.
yo me bajo del púlpito, le pido el favor a alguien que siga la oración colectiva. Y yo me voy a la persona y como yo no la conozco, entonces le llamo la atención al demonio y le digo: demonio, ¿por qué estás ahí? ¿Cuál es el derecho que tienes para estar en esa vida? Un día en una administración de una convención, de una denominación X, donde habían muchas pastoras, y estaba orando y una pastora se fue al piso. Yo me fui y le pregunté al demonio, inmediatamente contestan, y me dijo esas palabras: yo estoy aquí porque esta mujer odia la mamá, y por más que su marido le dice que perdone, ella no quiere perdonar. Entonces, ¿qué me voy a poner a pelear con Dios? No me entendió. ¿Qué me voy a poner a pelear con mi Señor Jesucristo si el Señor Jesús le dijo: esté ahí hasta que yo la pueda convencer que perdone? Esté ahí, aflíjala. Dios mío, que el Señor nos abra el entendimiento para poder comprender cosas tan sencillas y tan claras en la Biblia, pero que nos daba miedo aceptar, porque no sabíamos para dónde ir. Hay gente, hermano, que como no entiende, óigame, no entiende la coherencia de que Jesucristo sea cabeza de todo principado y de toda potestad, mejor dicho, jefe de los demonios, no te acepta. ¿Y sabes qué? Se resisten y empiezan a decirte que eres un hereje. Pero la Biblia lo dice y tiene su explicación. Entonces yo no me meto con mi Señor Jesucristo. Yo le echo yo le echo para atrás el demonio, le digo: demonio, apártate de aquí, ya no estés más aquí hablando ni nada de eso. Llamo a la persona y le digo: tú tienes un problema. El odio por tu mamá le ha dado lugar a un demonio. ¿Sentiste cómo te tiró al piso? Sí, pastor. Entonces tienes que trabajar en eso. Y se trabaja por procesos de sanidad interior. Mire, cuando usted sabe que la persona está sana de las heridas que le causaron, del resentimiento que se levantó, de la percepción de injusticia que ha vivido en toda su vida, cuando usted ve a una persona que dice: amo a todo el mundo, bendigo a todo el mundo, tengo la libertad para abrazar a mi mamá que me abandonó, de abrazar a mi papá que me abusó, tengo la libertad en el Señor de no odiar a nadie, de no retener el pecado a nadie, el perdón a nadie. ¿Sabe qué? Lo más que tiene que hacer es decirle a ese demonio que nadie le había dicho que se fuera: ahora sí, te tenés que ir. Sin ningún problema, hermano. Sin ningún problema. Entiéndalo. Lo que nosotros no sabemos y no habíamos entendido, para los que están pensando, pero el Señor Jesús nunca hizo sanidad interior y echaba fuera a los demonios así con una facilidad impresionante. Yo me podría justificar con usted diciéndole: pero es que Él es Dios. Pero sería contradictorio, porque yo le he venido enseñando, la Biblia le ha venido enseñando que el mismo derecho que Dios le dio al Señor Jesucristo nos lo dio a usted y a mí. Que en el mismo lugar que está sentado nuestro Señor Jesucristo, lugares celestiales, en ese mismo lugar estamos sentados usted y yo. ¿Sabe una cosa? Mire, ¿sabe una cosa? Él se sentó 2 veces. Lo primero fue en el monte. La Biblia le llama el sermón del monte. ¿Sabe una cosa? Es el tratado de sanidad interior colectiva más poderoso que hay sobre la tierra. Cuando se sentó y les dio los mandamientos muy pequeños, los mandamientos de justicia, cuando el Señor les dijo: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Tú que estás resentido y amargado, que tienes ganas de ponerle el puñete a esa persona que te hizo algo, a ti te digo: yo os digo, no resistáis el que es malo. Y entonces el hombre se confronta con sus sentimientos, con lo que hay en su corazón. ¿Qué? ¿Voy a tener que perdonar a mi suegra? ¿Qué? Entonces tengo que perdonar a aquel que me quitó la plata de la casa. Y él sigue diciendo: antes bien, al que te hiere en la mejilla derecha, ponle la otra. Pero en la justicia que estudiamos esta semana,
tiene que ser con agrado, sabiendo que mejores cosas vendrán de la mano de Dios si usted se humilla ante su palabra, ante los mandamientos muy pequeños, ante los mandamientos de justicia. Y entonces esa sanidad interior colectiva empezó a mover el pueblo. Escúcheme, el Espíritu de Dios empezó a ministrar el pueblo cuando siguió diciendo: al que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te ponga pleito y te quiera quitar la túnica. Eso es sanidad interior, hermano. ¿Quién con el alma herida y llena de resentimiento le va a entregar la túnica y le dice: espéreme, le traigo la capa, ¿sí? Espéreme que tengo un fondo muy bonito allí y unas sandalias muy bonitas, espéreme. No, se pone a pelear. Y el Señor confronta, escúcheme, el Señor confronta al pueblo con eso de la sanidad interior. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos. Hermano, y es ahí donde uno dice: yo necesito estar sano. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Entonces yo le doy un consejo, hermano, yo le doy un consejo. Hay muchos cristianos que se han pasado la vida allá en la casa: fuera espíritu inmundo, fuera, haciendo guerra espiritual en el nombre de Jesús, ahora mismo, fuera. Y su vida, yéndole bien, sigue igual. Escasez, falta de empleo, problemas con los hijos. ¿Por qué? Porque está alborotando unos demonios que tienen derecho a estar sobre ella, sobre esa persona, hombre o mujer. Porque está alborotando unos demonios que tienen permiso de mi Señor, de mi Padre Celestial, de mi Señor Jesucristo, a estar ahí. Porque odian, porque están amargados, tienen resentimiento, eso cantaletean todo el día. Eso le desean el mal a mucha gente, no le hablan a mucha gente. Escuche, hermano, la Biblia no miente. Y cuando usted ve grandes ministerios que van para abajo, es porque nunca sanaron su corazón y se pusieron a meterse en problemas con Dios. No con nadie más, con Dios. Porque una persona que no busca estar sano en su alma, amando a sus enemigos, bendiciendo al que lo maldice, sino que está todo lleno de ímpetu, todo lleno de orgullo y de todo lo demás, los demonios lo van enredando, los demonios lo van llevando, se demorará un poquito, pero ¡pum!, allá los llevará. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo le dio derecho. Así también hará mi Padre con todos los que no perdonen sinceramente a los hombres sus ofensas. Eso que le quede muy claro, para que no pensemos, escúcheme, y el mejor ejemplo es los 7 hijos de Seba. Porque de otra manera tendríamos que aceptar que el nombre del Señor Jesús perdió autoridad. Porque cuántos cristianos de cuántas iglesias repiten siempre: fuera en el nombre de Jesús, espíritu inmundo, enfermedad, y la enfermedad ahí, y ruina te vas, y la ruina ahí, y le echan fuera a los demonios a los hijos, y eso no pasa nada. Cuanto más se pone peor. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo, la autoridad sobre los demonios la ha tenido siempre el Señor. No se lo voy a gritar, se lo voy a demostrar. Primer libro de Samuel. Y después miraremos en profundidad estas cosas. Primer libro de Samuel 16:14. Léalo conmigo en voz alta. El Espíritu de Jehová, ¿qué pasó? Leámoslo en voz alta. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. ¿De parte de quién? Dígalo, ¿de parte de quién? ¿Sabe qué me maravilla, hermano? Y por eso hace mucho tiempo vivo tranquilo. Porque mi Señor Jesús tiene el dominio y el poder sobre todas las cosas. Eso me permite dormir tranquilo. Oiga, porque por más errores que tengas tú, por más errores que tenga yo, si siempre estoy yendo a la presencia del Señor sinceramente y le digo: Señor, mire, esta es mi situación,
estoy pensando en esto, hice esto, ayúdeme, no quiero quedarme aquí, no quiero seguir patinando en lo mismo, no quiero redundar en las mismas cosas, en el mismo pecado, sáqueme de aquí. Esa sinceridad y esa verdad te hace justo, hace que la justicia de Dios esté sobre tu vida, y los demonios, aunque te tengan unas ganas terribles, no te pueden tocar. Tiene que aprender eso, hermano. Y por favor, más bien, busque el equipo de consejeros y de liberación para que entre todos hagan un trabajo excelente de sanidad interior. Y entonces luego sí, lo pongan allí en ese asiento y le puedan decir con tranquilidad y autoridad a ese demonio: te vas, ya no tienes nada que hacer aquí, hasta la vista, chao. No, en serio, usted, Dios mío, me he prohibido, porque el Señor no me ha dado permiso, me he prohibido grabar las liberaciones, pero tengo mucha gente en mi equipo que ha estado conmigo en las liberaciones, y es decirle al demonio: demonio, hasta hoy llegó tu estadía en este lugar, en este cuerpo, porque esta persona es una hija de Dios, es un hijo de Dios, ya no odia, ya no practica el pecado, ha perdonado, ama a los que le ofendieron. Y a veces el demonio disgustado dice: pues claro, usted le enseñó a perdonar. No, yo no fui, fue mi Señor Jesucristo que le perdonó. Mire, hermano, entienda esto. No nos podemos saltar ningún paso del ministerio del Señor Jesús. Él dijo: te doy salvación gratuita, te sano tu corazón, te sano tu alma, y luego sí, después de eso sí, te liberto de lo que traías del mundo. ¿Sí lo vio allí o no? No, yo no acabé de decirle. Lucas capítulo 4, versículo 18. Qué vergüenza, hermano. Entonces quedamos en que la segunda cosa es la sanidad del alma, ¿no? 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. La palabra quebrantado es deshecho, en pedazos, destruido, roto. Y Él dice: yo he venido. ¿Sabe qué hacemos en los grupos en que tratamos esto, los grupos de consejería y de liberación? Acercamos la persona a través de los procesos de consejería y de sanidad interior, acercamos a las personas al Señor para que tengan una relación personal con Él, para que ya no me vuelvan a buscar, ya, hermano, vivan su vida de la mano del Señor y con una relación directa con Dios. ¿Y sabe qué? Escúcheme, el Señor le sana el corazón, el Señor le sana las heridas, le quita el resentimiento, la amargura. Y entonces, ¿sabe qué? Sigue lo siguiente. Dice: a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Eso es liberación. ¿Sí? ¿Lo está entendiendo? Otra vez: a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. Entonces, punto número 1, salvación. Punto número 2, sanidad interior. No me lo estoy inventando, está en la Biblia. Y por eso el mal resultado que teníamos, porque nosotros, escúcheme, no hay ninguna otra persona culpable. Nosotros, los ministros, los pastores, que teníamos puestos nuestra vista en otros intereses y no en el bienestar de la iglesia, tenemos la culpa, que les enseñamos a mucha gente de una manera diferente. Tenemos nosotros la responsabilidad, somos culpables. No son culpables los hermanos que con tanta alegría y con tanto gozo hicieron lo que nosotros les mandamos a hacer, a que se quedaran 2 y 3 horas ahí encima de una persona diciéndole en el oído: ¡fuera! Nosotros somos los responsables, porque nosotros somos los llamados a estudiar la Biblia. Escúcheme, a estar tiempos en la presencia del Señor diciéndole: Señor, ábreme el entendimiento, me has enviado a enseñarle a un pueblo, yo le quiero enseñar bien. No le quiero enseñar falacias, cosas torcidas o desviadas. Nosotros somos los responsables. Pero por eso estamos entonces trayendo la verdad sencilla y poderosa de la palabra. Eso es. Dele la gloria al Señor.
Denle la gloria a Dios. Juan, capítulo número 14, versículo número 14. Y nos conectamos de nuevo con la primera arma, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Así de sencillo. Señor, yo te pido que me muestres qué es lo que está pasando con esta persona. Señor, yo te pido que me muestres cómo oro yo por esta persona. Yo te pido, Señor, le quiero hacer el bien a esta persona, pero no entiendo su situación. Mire, muchas veces, sintiendo yo el deseo de ayudar a una persona, año 2004, aquí en este lugar, en una silla por ahí, después de los ayunos que los dirigía a todos, menos el del miércoles, los ayunos, la gente se sentaba a contarme cosas que yo no entendía, hermano. Y ellos no saben que yo dentro de mí le estaba gimiendo al Señor, Señor, yo no le entiendo. Yo le voy a decir a esta persona que yo no sé lo que me está hablando. Se lo voy a decir, Señor, porque tengo que ser honesto. Y entonces venía la palabra de ciencia. En ese tiempo yo no sabía qué era eso. Venía la palabra de ciencia y me decía, pregúntale por lo que le pasó a ella a los 7 años con su tío. Y allí entonces se hacía la luz. La palabra de ciencia es eso. Una palabra, una sola palabra, que le da luz al que estaba en tinieblas, que lo lleva, ¿cómo? ¿Y a usted quién le dijo? ¿Qué te pasó a los 7 años? Mi tío me violó, pastor, y se ponía a llorar. El dolor estaba ahí enquistado y no se había dado cuenta que ese era el problema, que ese era lo que lo llevaba a la amargura y que le daba lugar a los demonios. Porque la persona que me preguntó esto, todos los días, todas las noches las molestaba un demonio. Cristiana desde hace 18 años, una mujer con más de 60 años. Pero si tú en el nombre de Jesús le pides al Padre que te muestre algo, que te enseñe algo, Él lo va a hacer. Así más poderoso es el nombre del Señor Jesucristo. Decía alguien alguna vez, pastor, esto se pone bueno y más bueno todavía. El Señor es hermoso, la palabra es espectacular, cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha determinado para usted, porque no habían subido al corazón de hombre, nadie las había tenido en el pensamiento, pero están ahí. No nos estamos inventando nada, yo no le estoy hablando de que Dios me reveló algo que no está en la Biblia, no, ahí está, que esa es la garantía suya y mía. Nada nos estamos inventando, ahí está. Estamos entonces en la primera arma en la guerra espiritual, el nombre de Jesús. Y yo sé que usted está amañado como yo, pero toca que oremos. Démosle gracias al Señor.